Preferí hacerlo en diapositiva porque así también me queda más ordenado a mí, así que espero que pueda ser de bendición para ustedes, como ha sido de bendición el poder escudriñar la palabra del Señor en esto que nos ha estado hablando durante bastante tiempo. Una de las cosas que uno trata de hacer lo más posible cuando uno viene al culto es escuchar al Señor que está hablando. Y creo que durante todo hasta este momento Dios nos ha estado hablando sobre esta palabra. Creo que desde las alabanzas hasta todo lo que hemos podido escuchar de nuestra hermana tiene que ver con esta palabra, que es transformación. La vez anterior me tocó hablar, un poco hablamos del Evangelio del Reino, que su fin era transformar nuestras vidas, ¿ya? Y todos estamos en un proceso de transformación, ya no solamente ustedes, yo también estoy en un proceso de transformación. Así es que de aquí a un par de años más van a conocer a otro Fer totalmente diferente al que ven hoy día. Esperemos, amén, amén, con más paciencia, con más amor, mejor, exactamente. Así que esperemos que el proceso de transformación, así como en ustedes, también vaya. Amén. Para que así también uno pueda ver el crecimiento en ustedes, hermanos. Y así ustedes también vean el crecimiento en uno. Pero este proceso de transformación no es fácil porque siempre trae esa incomodidad. Para transformarnos, imagínense la oruga que pasa, que siempre nos cuentan a los niños, la oruga que pasa por la metamorfosis de pasar para convertirse en mariposa, ¿verdad? Para ser después un ser tan lindo y hermoso, de haber estado en un capullo tanto tiempo tratando de transformarse. Y muchas veces en nuestra vida como cristianos pasamos en un capullo. Uno como pastor de repente ve solamente el capullo y no ve lo que está adentro. Pero lo que está adentro lo ve Dios. Entonces de repente decimos, todavía está como oruga y no le veo todavía ni un desplante de belleza de mariposa. Pero así también en uno, hermano. Así también en uno, yo creo que ustedes también dicen, pastor, ¿cuándo va a entender estas cosas? Pero bueno, ahí tiene que perdonarme nomás, hermano, y amarme. ¿Amén? Para llevar un proceso de transformación, las palabras son algo importante. Es algo que he podido estar viendo durante estos días. Pensando en lo siguiente, pensando en que las palabras, como dice Proverbios 12:21, muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Imagínense que nosotros nos comunicamos a través de palabras, ¿ok? Todos nos comunicamos a través de palabras. No hay ninguno que tenga alguna discapacidad para hablar, pero si no tuviera otro tipo de comunicación. Pero la mayoría de las veces nuestro medio de comunicación es la palabra. Y las palabras en sí tienen el poder de transformar. Tienen el poder de transformar. Ahí dice, muerte y vida están en el poder de la lengua. Pero también nos dice Santiago, Santiago 3 habla de la lengua. Todo el capítulo 3 comienza hablando de la lengua. Ustedes, ahí aparece que una lengua puede hacer arder, un pequeño fuego puede hacer arder un bosque completo. Así también nuestras palabras y nuestra lengua tiene ese poder de hacer ese tipo de cosas. Y por eso Santiago le pone coloca estos versículos donde dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Esa es una aseveración. Hermanos míos, esto no debe ser así. Primeramente, lo que hace Santiago es decir que puede venir de una boca bendición y maldición. Sí, sí puede. Pero esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos?
así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y aquí aparece la reflexión que hace Santiago sobre que desde una misma boca puede proceder bendición y maldición. Pero también hace la analogía, Santiago, con decir de la misma fuente, así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Cuáles creen ustedes que es la fuente de nuestras palabras? El corazón. Esa es la fuente de nuestras palabras. ¿Puede de nuestro corazón salir bendición y maldición? Sí. ¿Puede salir de nuestra boca agua dulce y agua amarga? Sí. ¿No es cierto? De repente estamos medios amargos, de repente estamos medios melocotosos, medios dulces. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice Santiago a través, en su palabra? Dice aquí, esto, hermanos míos, no debe ser así. No debemos de andar entre bendición y maldición con nuestra boca, con nuestro actuar de nuestras palabras. ¿Por qué? Porque dije en un principio que las palabras tienen el poder de transformar, ¿no es cierto? Pero también tienen el poder de deformar y destruir. Entonces, dentro de nuestra transformación en nuestra vida como cristianos, las palabras son importantes, ¿verdad? A la luz de la palabra vemos que es importante. Véanlo a la luz de sus relaciones. Cuán importantes son las palabras. De repente usted puede recibir una palabra que venga de alguien que usted le ama mucho, y puede que esa palabra le cambie el día completamente. Puede ser una palabra que viene con una raíz del corazón de amargura. Y viene y le deja amargo a usted. ¿Tiene un poder? Sí. ¿De qué? De deformarle el día. Y ahí anda todo el día o amargado o triste por la palabra que le dijeron. Entonces, cuando aparece esto de que las palabras tienen un poder transformador sobre nuestras vidas, es porque en medio de la comunicación que tenemos, entre nosotros, las palabras van a ser importantes. Ese es el primer punto, ¿ok? Las palabras son importantes para transformar o deformar. Las palabras también las aparecen como semilla, hablando de la palabra hablada de Dios. Y dice en Lucas 8, del 11 al 15, la parábola es esta. La semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad, ¿no es cierto? Amén. ¿Quién es la verdad? Jesús. Cristo. Entonces, asemeje aquí en la parábola del sembrador que la semilla que se planta en cada uno de nosotros es Cristo. Cada vez que uno le discipula o que usted está bajo un discipulado, lo que se está sembrando en usted es a Cristo. No es otra cosa que la verdad, la palabra de Dios, Cristo mismo en ustedes siendo sembrados. ¿Qué es lo que pone aquí la parábola del sembrador? Dice el 12, aquellos, bueno, antes del 11 hace la parábola, pero aquí explica la parábola Jesús y dice, aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. La semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, la riqueza, los placeres de la vida y su fruto no madura. Pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. ¿Cuál es, aparte de la semilla, que es la que se siembra en diferentes lugares,
una de las cosas importantes dentro de la parábola es la palabra que está en rojo, corazón. Porque la palabra es donde va a caer, en el corazón. No es en otra tierra que no es en su corazón. Entonces los diferentes terrenos son diferentes corazones en los cuales se ahoga la semilla o da fruto. Entonces lo importante de que la palabra, para que sea transformadora y sembrada en cada una de ustedes, es que ustedes tengan un corazón dispuesto para recibir la palabra. Y esto es súper importante, sobre todo cuando uno discipula. Esto sobre todo cuando ustedes están en discipulado. Si su maestro le está diciendo, mire, ¿sabe qué? Esto, dice la palabra del Señor, es porque está sembrando a Cristo en usted. Pero si su corazón no está ahí, la semilla no va a caer, no va a dar fruto. ¿Dónde puede estar su corazón? En cualquier otra parte. El otro día me encontré dando un consejo y estaba dando el consejo a unos hermanos y de repente yo le digo, ya, ¿y qué entendieron? Porque esa es la pregunta que uno hace, porque uno da el consejo para saber qué entiende el otro. Ya, ¿en qué entendieron? Entonces, uno como que entendió algo y el otro estaba pensando en las planchas que tenía que clavar, pastor. ¿Dónde estaba su corazón, hermano? En las planchas. Imagínate, yo me esforcé por sembrar la semilla, ser un buen sembrador, elocuentemente, tratando de oír lo que me decía el Espíritu de Dios para entregárselos a ellos, y el corazón estaba en otro lado, en las planchas. En ese momento le estaba martillando. Amén. Entonces yo siempre, cuando estoy hablando, y cuando estoy tratando de escuchar lo que Dios me quiere decir para decir, o recordarme algo para decir, yo veo la cara de ustedes y veo si me están poniendo atención o no. Porque si no me está poniendo atención, yo paro, pues, y pregunto, ¿qué estás entendiendo? O sea, cuando yo le pregunte si está entendiendo, es porque yo lo caché que usted estaba a 3 kilómetros de donde estábamos. Pero es porque el corazón está en cualquier otro lado. Entonces el terreno es la palabra transformadora. Imagínense, Dios está entregando una palabra transformadora el día de hoy en algo, en su vida, sea la que sea, y usted estaba con su corazón en cualquier otro lado. Pongámoslo lo que decía nuestra hermana Juanita, estaba en el futuro y no estaba acá, o estaba en su problema. ¿Cuántas veces me he encontrado cuando dicen, no, es que esas palabras las recibimos, pero si eso ya lo hablamos, lo hemos dicho, no sé, con el pastor Nelson, y lo hemos dicho, sí, pero es que en ese tiempo yo no estaba tan sano. Claro, porque estaba en aflicción su corazón, la tierra estaba siendo afligida, y por más que coloquemos la semilla de Cristo, no podía dar fruto por una cosa tan fácil que estaba llena de espinas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hace el buen sembrador? Ve, empieza a solucionar, ¿a qué? A limpiar, a sacar. Entonces, de repente nos vemos y nos encontramos, sobre todo los que hacen discipulado, entregan palabra, con vidas en las cuales tú te esfuerzas por dar una buena semilla, pero el campo no está para resistir esa semilla. Entonces, ¿qué es lo que hay que mirar? Es que ese terreno se tenga que limpiar primero para que después reciba y sustente la semilla. Si no no va a oír la persona. Vamos a seguir hablando del oír. Pero la palabra como semilla debe de tener un buen terreno. Si no, no hay transformación. ¿Ok? El poder transformador. Lo más poderoso que se puede dar en la vida es una palabra que transforma. A lo que me refería yo delante. Lo más importante es que nosotros nos esforcemos por entregar una buena semilla, que Él les transforme.
Esa es una buena palabra, un buen consejo, una buena exhortación. Lo más dañino que puede haber en su vida es oír una palabra que lo deforme. Imagínese todas las palabras que usted lo han deformado, sin número. Una de las cosas que, por ejemplo, yo veo más, que Joana siempre me escucha decir muchas cosas de mi papá. Y mi papá decía puras tonteras. Entonces, la Joana se mata de la risa con cuestiones que yo, mira, y así decía mi papá, y la Joana. Las tonteras que decía mi padre, decía yo. Claro, son chistosas. Pero ¿hasta cuándo? Hasta cuando pasan a llevar al espíritu, por hermano. O sea, yo no quiero ser gravoso en esto ni colocar una carga, pero sí deberíamos examinar lo que hablamos y lo que decimos. Deberíamos examinarlo. De repente nos encontramos diciendo cosas que no tienen nada que ver con el Señor. Entonces ahí podemos deformar a alguien. Imagínense que una palabra que siempre cuando niños te dijeron, no tengo, no, hijo, es que no hay, no, es que ahora tampoco, es que no hay. Y tú cuando alguien te venga a pedir cuando grande, ¿qué te va a salir? Lo primero que te va a salir, ¿qué es lo que va a hacer? No hay. Esa palabra nos deforma. Porque es una palabra que no es verdad. Porque dice que todo lo tenemos en Cristo. Entonces si colocamos, que lo vamos a ver, la palabra de verdad con la palabra de mentira, debemos de estar en Cristo, que es la palabra de verdad. Si nosotros nos ponemos en Cristo, vamos a traer palabras que vengan de Él para restaurar la deformación que se hizo en nosotros. ¿No es cierto? Hay muchas palabras que nos deformaron, muchas palabras, cosas que nos han dicho nuestros padres, nuestros familiares, nuestros, no sé, profesores, una autoridad, alguien que te dijo y te marcó y con esa palabra te deformó. Y ni siquiera de repente hay personas que se les repitió, se fueron repetitivas veces las palabras que le deformaron. Venían con una intención, con una mala fuente. ¿Y la fuente qué era? Su corazón amargado. Imagínense un papá con un corazón amargado. ¿Qué haría? Amarga y daño a un corazón de un pequeño. Entonces, es necesario que nosotros cuidemos nuestro hablar. La palabra es la base para transformar o para deformar. El poder transformador de la palabra se hace evidente cuando somos conscientes de lo que hablamos y nos hace cuidadosos de los procesos. ¿Por qué nos hace cuidadosos? Imagínense, yo por esto estoy entregando esta palabra, porque yo estoy criando y el Señor me confrontó con mi forma de hablar con mi hija. Entonces cuando yo dije y vi y le dije a Joana, mira, ¿sabes qué? Me voy a tener que arrepentir de esto. Porque mi forma de hablar me di cuenta que le estaba llevando a tener miedo. Y eso ya a mí yo dije, no puedo deformar a mi hija en eso. Entonces ahí cuando uno es consciente y aparece la palabra arrepentimiento, que igual es cambio de dirección, o sea, me transforma mi visión, mi cosmovisión de cómo yo estaba hablando. Si nosotros no pasamos por el arrepentimiento, si nosotros no pasamos constantemente por evidenciar cosas que sean evidentes de lo que hablamos o lo que hacemos, la palabra transformadora no va a poder estar de continuo en nuestra vida. Más va a estar una palabra deformadora si es que no cambiamos nuestra forma de hablar. Satanás y el mundo deforman una vida a través de una mala palabra dicha o negativa. ¿Sabe que nuestras malas palabras Satanás las ocupa? Imagínense cuántas veces hemos tenido que sanar de rechazo a personas. Solo por malas palabras dichas. ¿Saben quién las ocupó esas palabras? Satanás. Él ocupó esas malas palabras dichas. Deformadoras, destructoras.
Póngase a pensar en las palabras que alguien le dijo y que la deformaron y la destruyeron. Entonces, imagínense que para los niños esto es tan importante porque son esponjas y para ellos todo es concreto. No es que tú le digas, te voy a hacer una broma, no. Porque para ellos, si tú le dices tal cosa para ellos es y es. Para un adulto, incluso un adulto inmaduro, si tú le dices una palabra, quizás también lo va a tomar como algo cierto. Y tú quizás ni quisiste decir eso. Muchos de los problemas que surgen dentro del matrimonio tienen que ver con falta de comunicación a través de las palabras. Muchas. No es que yo no te quise decir eso, no es que me lo dijiste, no, es que entendiste mal. Y eso es parte de la falta de comunicación y de expresarnos. ¿Por qué? Porque está saliendo lo que está en el corazón. De esa fuente está saliendo eso. Entonces, cuando nosotros vemos problemas de comunicación dentro de la familia, es porque nos estamos expresando mal. Si nos estamos expresando mal, debemos de entender que algo tenemos de mal en nuestras palabras que estamos diciendo. Si algo está saliendo mal de nuestra palabra, deberíamos autoexaminar nuestro corazón y decir, ¿cuál es mi problema? ¿Estoy enojado hablando? ¿Estoy desde la tristeza hablando? ¿O estoy abarcando el problema y no me estoy desahogando? ¿Ven que es diferente? El proceso de comunicación dentro de la pareja es así. Imagínense que la palabra tiene el poder de transformar y de deformar. Imagínense dentro de un matrimonio las palabras. Aún más. Todos heridos. ¿Por qué? Porque la otra persona no supo expresar lo que estaba en su corazón. El Espíritu Santo necesita que aprendamos a hablar para que soltemos las palabras correctas. Y eso tiene que ver con el oír, que lo vamos a ver. Pero el Espíritu Santo está esperando que nosotros podamos oírle para que soltemos la palabra correcta. Dice en Génesis que Él se mecía, que Él se paseaba sobre las aguas. Estaba todo en caos. Y después de eso dice en el siguiente versículo, y dijo Dios, hágase la luz. Y el Espíritu Santo trajo luz. Entonces, cuando nosotros vemos ese principio de que el Espíritu Santo está atento a que tú le puedas oír y sueltes la palabra correcta sobre una persona. Por eso que le digo que esto no es fácil. Si cuando uno tiene que dar un consejo, entregar una palabra, yo tengo que estar atento a lo que dice Dios a través de su Espíritu. Se ha estado viendo los días viernes con el pastor Nelson, la obra del Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo. Y una de las cosas que hace el Espíritu Santo es que tenemos que oírle. Si no le oímos, no podemos saltar las palabras correctas. Si no soltamos las palabras correctas sobre una vida, sobre nuestra propia vida, sobre otra persona, sobre nuestros hijos, sobre nuestro marido, sobre nuestra esposa, difícil es que la palabra hablada del Señor pueda transformar la vida de ustedes y la vida de otros. Dios quiere que recibamos la palabra con amor, con atención y el deseo de ponerla por obra. No solamente lo que decía la parábola del sembrador, que es solamente el terreno, sino que también hay que ponerla por obra, la palabra del Señor. Y ahí es donde se ve la transformación completa. La palabra se hace carne. Ahí está la transformación completa. ¿Por qué? Juan 1:14. El verbo, el logos, Cristo mismo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y la Biblia textual dice, y el verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros
y contemplamos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra, que es Cristo mismo, la palabra de verdad, se hizo carne al venir Él. En Él se transformó la palabra de verdad. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Que nosotros nos transformemos a la palabra de verdad. Que nosotros podamos llevar la palabra a la carne. Y Él dice aquí, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Si Cristo, la palabra de verdad, el Logo, se hizo carne en medio de nosotros, la palabra que se está sembrando en usted, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que hacer carne. Lo que se le está entregando se tiene que hacer carne. El poder de la palabra se hace carne. O sea, si yo le digo hoy día, usted tiene que hablar en verdad, y usted a los 2 minutos afuera está mintiendo o está hablando mentira, no se hizo carne. Ahí no se hizo carne. ¿Por qué? Porque no hubo transformación. No hubo cambio de mente. No hubo arrepentimiento. Entonces, muchas veces cuando uno ve el crecimiento de ustedes, cuando uno ve el crecimiento de la iglesia, cuando uno ve el crecimiento de los discípulos, dice uno, ¿se está transformando, se está haciendo carne la palabra? ¿O está quedando solamente en el conocimiento? Porque si no se hace carne, no cumple su cometido de la palabra del poder transformador. Y es difícil que se haga carne. ¿Sabe por qué? Porque duele. La transformación duele. La carne duele cuando se hace carne. No, imagínese cuando usted lo que cantábamos, suelto mis deseos, suelto todo el control de las cosas. Eso es placentero, pues, hermano. Suelto esto que tengo que hacer, no sé, etcétera. Póngale el nombre que quiera, pero eso que es placentero lo va a llevar a soltar eso placentero y a pasar por un momento de angustia. Si Cristo lo pasó para ser transformado, para ser resucitado, tuvo que pasar por la cruz, ¿usted cree que no va a tener que pasar por la cruz de la angustia? ¿De vencer su pecado? De que cada uno tengamos que ver y transformarnos de lo que nosotros no somos conscientes y que en algún momento somos conscientes. Y cuando venga alguien y diga, ¿sabe qué, hermano? Usted tiene este problema. No, ¿cuándo yo? Yo no soy así. No soy así. Bueno, hermano, déjeme decirle que es así, po. No, es que no me lo ha hablado el Señor. Bueno, seguiré orando para que Dios le hable. Porque de repente son cosas fuertes, po. Y la gente se enoja, po. Y uno, ¿qué tiene que hacer? Hablar lo que Dios le está diciendo, ¿no? Nada más. Amén. Amén. El miércoles tuve me pasó esto. Estábamos orando y la Isabela me pilló mi perfeccionismo, la Isabela, y yo no me había dado cuenta. Bro. Estaba colocando una taza dentro de los hoyitos. ¿Usted ve esos puntitos amarillos? Y yo estaba tratando de encajarlo para que quede dentro de todos los hoyitos amarillos. Y yo no era consciente de lo que estaba haciendo hasta que la Isabela me pilló y dije, ¿qué estoy haciendo? Y me largué a reír, le dije, Isabela, le dije, me pillaste mi perfeccionismo, le dije. No era consciente, hermano. ¿Cuántas cosas hacemos de forma inconsciente? Y usted no las ve hasta que otro se las pueda decir. Y por lo general se lo va a decir el que más lo conoce y está a su lado. Amén, dicen los matrimonios.
Entonces, yo me vi identificado con lo que me pasó con la Isabela y yo dije, así es el pecado. Cuando te pillan, recién te haces consciente. Cuando Dios lo evidencia y lo saca a la luz, recién es consciente, hermano. La palabra se tiene que hacer carne, hermano. La palabra tiene la capacidad de volverse carne y la capacidad transformadora de Cristo dentro de nosotros, a través de su palabra. Nos hace transformarnos. Por eso que si nosotros sembramos una semilla, que esa es Cristo, sí o sí en algún momento se va a transformar. Amén. Solo que hay que tenerle, como decía el pastor William, amor y paciencia. Y ahí estamos, en amor y en paciencia. A ver. La palabra como verdad. Hablamos y lo dijimos, Cristo es la verdad. San Juan 17:17 dijo Jesús, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Miren la oración de Jesús. Santifícalos en la verdad, apártalos para tu verdad, porque tu palabra es verdad. Tanto su palabra escritural como la palabra que viene del Espíritu, que es vida, es la que nos transforma como palabra de verdad. Y en Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la verdad. Cristo es la verdad. Quiero que eso lo entienda y que sea revelador para su vida, para que continuemos con lo siguiente, pero que es Cristo es la verdad. ¿Amén? Amén. Amén. La palabra de verdad es lo que nos está llamando, es lo que ha puesto en nosotros. La verdad es la que nos transforma. Amén. Amén. ¿Por qué quiero que ponga atención en que Cristo es la verdad? Porque aparece el escenario que crea siempre Satanás en nuestras vidas, la mentira, y llama nuestra atención. Dice Génesis 3, 1 al 3, el 1, perdón, y el 3, dice, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Y en el 3 dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. ¿Qué hizo Satanás en el Edén? Ya lo hemos visto varias veces, pero llamó la atención de Eva. Lo segundo que hace es colocar una mentira, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Eso es una mentira, porque Dios nunca le dijo eso. Torció, disfrazó, como lo hace hoy día Satanás. Hace una copia de la verdad, pero no es la verdad. Manipuló. ¿Y por qué cayó tan fácilmente Eva? Porque después dice la verdad. Primero dice una mentira y después le dice una verdad. Le dice, pero del árbol del fruto que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán. Eso sí se lo dijo. Lo anterior no. Pero con lo anterior llamó la atención. Con la mentira llamó la atención. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Llamó su atención a través de ¿qué? De las palabras. De una palabra. Así llamó la atención Satanás. A través de las palabras. Entonces cuando Juanita decía, yo tengo luchas en mi pensamiento, es porque Satanás pone
dardos de pensamientos que son como verdad. Son como verdad. Entonces, si usted no tiene palabra del Señor, si usted no se discipula, si usted no ora, si usted no busca, fácilmente va a ser presa del diablo, porque Satanás va a traer una mentira disfrazada de verdad y usted no va a tener la verdad que es Cristo para confrontarla y decir no, como dijo Jesús. ¿Qué hizo Satanás en el desierto con Jesús? ¿Qué le sacó? Verdades, pero las tergiversó. Entonces eran mentiras para ese momento, porque esa palabra no venía de la fuente correcta para transformar, sino para deformar y cambiar el camino. No, porque si no sería una distorsión. Por eso yo estoy preguntando, por ejemplo, que a lo mejor me fui, ¿cuál podría ser lo que usted está diciendo ahí? Por ejemplo, una mentira disfrazada de verdad en una X situación. Un ejemplo. Va a depender de lo que estés confrontando en tu pensamiento. Porque una cosa es que tomes el control y el gobierno sobre la situación, y otra es que estés escuchando lo que Dios está diciendo de esa situación. Entonces lo que uno tiene que hacer es no escuchar a Satanás, sino que escuchar al Espíritu de Dios para saber qué es lo que Dios está diciendo de esa situación. Para no caer en el enredo de confrontar pensamientos que tienen que ver con que vienen de una diferente fuente. Entonces, tiene que ver con lo que estás oyendo. ¿Ok? Esto tiene que ver con el oír. Viene una lámina más adelante. ¿De dónde viene? Exactamente. Porque tú tienes que pensar que Dios está hablando algo sobre lo que está sucediendo. Por eso que siempre nosotros cuando nos vamos a colocar a orar, por lo general, nosotros decimos, vamos a ver qué Dios dice de esto. ¿No es cierto? Muchas veces lo he escuchado, vamos a orar para ver qué Dios dice de esto. Y ahí es donde Dios trae su dirección sobre una situación. Marci. Con lo respecto que decía la Claudita, no sé si va por ahí lo que ella preguntaba, pero a mí se me venía que yo igual varias veces que puedo estar viviendo una situación mala, pero aún así en esa situación mala, yo tengo que activar primero mi fe y creer que el Señor va a cambiar mi situación. Claro. Sí. Primeramente. La primera fuente, el corazón, las convicciones, la fe. Y negar, porque la palabra de Cristo dice tal cosa. Exactamente. Y entonces Satanás me está mostrando que yo estoy bien, que estoy mal, enterrada en el barro, Tú una miras hora. con fe. Yo tengo que mirar con fe que el Señor me va a sacar. Y que va a cumplir esa palabra. Y voy a agarrar una palabra del Señor y voy a decir, ¿sabes qué, Satanás? De eso me afirmo. Yo me afirmo de la palabra de Dios, y aunque yo esté enterrada en el barro, Amén. yo sé que el Señor me va a sacar. Amén. 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 Así es. Así es, hermano. Muy bien. Ha pasado por la escuela. Dios envía su palabra para restaurar. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas en Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El 14, lo mismo que leímos delante. El Verbo se hizo carne. Dios envía su palabra para restaurar lo que se distorsionó en el Edén. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? A través de sus palabras hizo caer a Adán y Eva. Llamó su atención, a través de sus palabras los cautivó, los llevó a la mentira y pecaron. ¿Qué es lo que hizo nuestro Dios? Restaurar la palabra de verdad. ¿En quién? En Cristo. Por eso dice que es el Verbo, que Él es el Logos, Él es la palabra hablada, la palabra de verdad es Él. Entonces cuando usted diferencia entre la palabra de mentira y la palabra de verdad es porque hay dos diferentes fuentes. Y usted en su pensamiento muchas veces va a estar luchando entre estas dos palabras.
Y aquí aparece lo que decía mi hermano, el oír. El oír también tiene que ver con transformación. ¿Qué dice la palabra? Que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Cuando dice que la fe viene por el oír, tiene que ver con lo que también, a través del oído, nosotros también puede venir la falta de fe. Si nosotros estamos, ¿a quién estamos oyendo? Esa es la pregunta, ¿a quién estamos oyendo? Por eso es lo que dice mi hermana. Sí, yo veo la realidad adelante, pero lo que tengo delante mío, sí, pero ¿a quién estás oyendo? Todos pensamos, hermanos, ¿cuántos miles de pensamientos tenemos al día? ¿Cuántas miles de palabras decimos al día? Es importante dentro de la transformación en Cristo que veamos que las palabras y el oír transforman nuestra vida diariamente. Diariamente nuestros pensamientos están luchando, pimponeando de un lado a otro. Entre que creo, no creo, entre que oigo a lo que me está diciendo un hermano, entre lo que me está diciendo el Señor, entre lo que me está diciendo otra persona. Por eso que tiene que ver con el oír, la fe. Imagínense si yo me colocara, nosotros por lo general no vemos noticias. Y no vemos noticias porque si nos colocamos a escuchar todo lo catastrófico del medio de comunicación, yo me meto en noticias cuando Dios me habla de noticias. Yo al testigo yo le digo, mira, ¿sabes qué? Dios me está hablando de esto, métete a averiguar si hay alguna noticia de esto. Si no, no me meto. Porque tengo que vivir en paz, hermano, no voy a vivir todo aterrorizado. Imagínense, estuviéramos aterrorizados con la guerra que está por allá a miles de kilómetros, que va a traer consecuencias, sí, va a traer consecuencias, en su momento, sí. Yo tengo que orar para que el Señor traiga paz, sí. Pero no voy a colocar mi corazón en decir, ay, me voy a desesperar, Padre, ¿ahora qué hago? Imagínense, hermano. Claro, voy a hacer un poco. Lo pensé, hermano. Pero el patio era muy chico y le dije, la Joana va a parecer un mausoleo que va a echar los dos, ¿no es? Y ahí mismo lo van a enterrar, no lo van a encontrar más. Claro, porque claro, nuestro patio es chiquitito, entonces será de cuánto, de 3x6 con suerte, entonces no estaba mal. Pero imagínense que nosotros tengamos que estar pensando con miedo, con temor, ¿qué es lo que quiere el medio de comunicación? Lo que quiere Satanás, mantenernos bajo el control. Hay cosas que la gente me pregunta y yo digo, sí, las estoy viendo con el Señor, y si no, bueno, si no, Dios no me contesta. ¿Será porque Dios no quiere llamar mi atención en eso? Porque tiene que ver con la atención de nosotros. Imagínense, ¿a quién le presta atención en el día? Esos son sus miedos, a lo que le presta atención. Si usted está pensando todo el día en la deuda, la atención va a estar ahí, todo el rato. Si usted está... Entonces, ¿quién nos llama la atención? ¿Dónde está su atención, hermano? Si está en su problema matrimonial, imagínese si su atención está ahí, claro que va a estar angustiado todo el rato, hermano. Entonces, hermano, pongamos en práctica que estamos colocando atención, y la atención tiene que ver muchas veces con el oír. Juan 16, 13 al 15 dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. ¿Por qué estamos entonces con miedo del futuro si el Espíritu Santo nos va a hablar de lo que ha de venir? Él me glorificará porque tomará de lo mío, Jesucristo, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que el que toma de lo mío, os lo hará saber. Entonces, ¿a quién tenemos que oír? Al Espíritu Santo. Tenemos que esforzarnos por oír el Espíritu Santo. Así que cuando esté orando, esfuércese por oír el Espíritu Santo. Pastor, así es.
Porque como dice el pastor Nelson, esa palabra hebrea se conecta con el obedecer, el poner atención, el oír. Si nosotros colocamos y nos abocamos que en los discipulados a colocar la semilla, y ustedes no obedecen la palabra del Señor, no pone atención a lo que se le está diciendo, no pone atención al consejo, no va a obedecer la palabra del Señor. ¿Qué va a ser? Un hijo de desobediencia. Si nosotros estamos escuchando al Satanás, ¿qué vamos a estar colocando en nuestro pensamiento? Palabras de mentira. Esas palabras de mentira nos van a llevar ¿a dónde? A la angustia en nuestro corazón. Entonces lo que oímos nos hace pensar. Lo que se piensa, con el tiempo se llega a creer. Lo que decía el pastor Nelson. Lo que oímos, pensamos, baja al corazón y se queda como una convicción y una creencia. Si ese es el proceso entonces en el cual nosotros vamos transformando nuestra vida a través de la palabra del Señor. Si yo les doy una palabra a ustedes del Señor y les digo, mira, ¿sabe qué? El Señor te dice esto. Y tú la oyes y solamente no le pones, solamente que la oye, digo, este pastor, ¿qué se fumó? ¿Qué le dio? ¿Qué comió poroto? ¿Que tuvo tal sueño conmigo? ¿O qué cosa le dio conmigo ya que me entrega como cuarta vez la misma palabra? Entonces es lo que piensa con el tiempo, la palabra va a llegar a creer esa persona. Si llega a creer, constantemente se va a ir formando un pensamiento que va saliendo desde el corazón. Ahora el retorno es hacia arriba. Entonces ya no está solamente en mi pensamiento, sino que ya ha bajado y se ha reflexionado en los pensamientos de mi corazón. Lo que está en el pensamiento, eso hablamos. Y por eso que está en nuestro corazón es lo que vamos a hablar. Entonces escudriñe bien su corazón cuando esté hablando. Y si alguien le está diciendo una pachotada, le puede decir, ¿sabes qué? Escudriña tu corazón primero. Ándate a orar un ratito. Y después hablamos. Sí. Entonces, por ejemplo, si yo o cualquier persona ha tenido una mentira que es un pensamiento que entró de Satanás, Sí. y esa persona Le estás dando lugar al diablo. después lo creyó, Sí. bajó su corazón, Lo angustió. y ahí quedó. Sí. Entonces cuando ahora en este momento esa persona está teniendo luz, porque el Señor está trayendo luz, Sí. está diciendo que eso es mentira, porque Amén. la palabra del Señor es la verdad. Sí. Entonces la persona lo que tiene que hacer es arrepentirse. Arrepentir. Pedirle perdón al Señor. Amén. Así es. Tiene que Y para que el arrepentirse. Señor entonces se modifique ese... Para que se transforme ese pensamiento. Entonces le dice, Señor, yo caí en la mentira del diablo, le creí a él y yo te pido perdón porque me puse bajo esa palabra y no bajo tu palabra. Entonces cuando tú lo ves, dices, yo no puedo caer en esta palabra y yo me transformo en... Así es. Así es. Entonces ahí es donde está la deformación en nosotros de entender y de solamente tomar eso que hemos traído. Por eso que ustedes van a tener todos los problemas que vamos a tener en las relaciones humanas dentro de la iglesia y dentro de nuestras relaciones interpersonales, tienen que ver con lo que dijo el pastor Nelson. Tiene que ver con esas palabras que le dan valor, la valorización. ¿Y qué es lo que viene a hacer Cristo? Viene a cambiar, a transformar toda esa valorización que tú le diste importancia y que a Dios no es. ¿Qué cantábamos recién, hermano? ¿Y qué es eso? ¿Qué cantábamos recién? Aunque te lo diga 10.000 veces. Entonces esa es la importancia de esta palabra. La importancia es que debemos de ser transformados, revalorizar todo lo que está en nosotros. Porque eso le estorba al Señor, hermano. Si nuestra humanidad, nuestra carne le estorba a Cristo. Por eso es que tenemos que estar en Él. Si no estamos en Él,
en la verdad de Él, todo lo nuestro le estorba. Buenas intenciones, buenas palabras. No, es que yo lo quería hacer por esto, pero ¿te mandó el Señor? No, no te mandó. Te equivocaste, por hermano. ¿Y qué dijo mi hermana recién? A pedir perdón y arrepentirse. Y arrepentirse no tiene que ver con solamente llorar. Formas, vas a volver a pasar por el mismo lugar. Es exactamente la misma mentira. Y vuelves a caer en el cuento del tío. Rápidamente, porque ya no, yo creo que ya más reforzado no puede estar ya lo que esa acción se pone por obra a través de lo que decimos y de lo que hacemos. Entonces aquí es donde Cristo se hace verbo, Cristo se hace acción. La palabra, la semilla plantada en usted se tiene que hacer carne, tiene que ser verbo, no sustantivo, como decía tiene que ser verbo, tiene que ser acción. No, es que yo amo al Señor. Y si su corazón está maleado, como decía mi abuelita, por favor, hermano, límpiese para que esa semilla dé un buen fruto y podamos comer todos nosotros de ese fruto, sus hijos, su generación, su casa, y podamos tener lo que dice el reino de los cielos, que es justicia, paz y gozo. Y podamos vivir el reino de los cielos en esta tierra a través de justicia, paz y gozo, y no en tribulación, amargura,